Ya, ¿empieza nomás? Sí, por favor. Ya. Amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti hoy día para agradecerte por este día de vida que tú nos has dado, para agradecerte, Padre, por esta oportunidad y por esta hora que tenemos para poder reunirnos en esta clase de instituto. Damos gracias, Padre, por tus escrituras y la oportunidad que tenemos de obtener fortaleza de ellas. Te damos las gracias también por la preparación de la maestra y pedimos que el Espíritu nos acompañe para que podamos entender todo lo que ella nos enseñe y podamos aplicar todas y cada una de las escrituras que, que tengamos en nuestra vida. Padre, te agradecemos por este programa inspirado. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe para seguir aprendiendo de tu Evangelio. Te agradecemos también por la preparación de la maestra y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien tuvo durante esta semana alguna experiencia que haya sido inspiradora o fortalecedora de alguna manera que le gustaría eh, compartirlo como a manera de pensamiento espiritual? ¿Alguna experiencia o algo que hayan vivido en el último tiempo que haya sido inspirador o fortalecedor de alguna manera? Bueno, nosotros podemos compartir algo. Ahí va a haber un poquito de ruido porque están los dos niños aquí al lado también. Entonces un poco loco. Sí, está bien. El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en nuestra otra clase de instituto, en donde estamos viendo la clase de Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. Y estuvimos aprendiendo algunas cosas súper interesantes respecto a lo que implica la justicia. Y como cuando se habla de que Jesucristo vino a cumplir con toda justicia ante el Padre. Y es súper interesante el concepto que toma la justicia si nosotros lo asimilamos a los requisitos que están ligados a poder llegar a la exaltación. Entonces, cada uno de nosotros debe cumplir con ciertos requisitos para poder llegar a la exaltación. Es como, por ejemplo, Jesucristo mismo, siendo perfecto, a pesar de ser perfecto en lo que él hizo, hay un concepto de perfección que es cuando nosotros resucitamos con un cuerpo y efectivamente nuestro cuerpo y nuestro espíritu son uno como un ser resucitado. Y eso es como el concepto de perfección máxima a la que podemos aspirar. Mientras que si no tenemos las ordenanzas necesarias, si no tenemos todas las cosas del sacerdocio que nos permitan poder llegar a la exaltación, no importa qué tan buenos seamos, inclusive Jesucristo mismo, si no las hubiera recibido, no habría podido llegar a ese estado tampoco. Entonces, cuando pensamos en cumplir con toda justicia, es este concepto de que nosotros podamos hacer todo, cumplir con todos estos requisitos que son esenciales para poder volver a vivir con Dios, que son exactamente lo que Jesucristo hizo durante la vida, para que nosotros pudiéramos tener la guía de exactamente lo que tenemos que hacer en las ordenanzas con las cuales debemos cumplir para poder volver a vivir con Dios. Y pues es súper impactante para nosotros como familia el hecho de poder tener esto en mente y de poder estar siempre pendientes de ver si estamos o no siguiendo lo que Jesucristo quiere, si estamos o no cumpliendo con su ejemplo. Claro, cumpliendo con la justicia, porque son requisitos que si no se cumplen, por más que se quieran, no se va a poder llegar a donde queremos llegar. Y eso nomás queríamos compartirlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Creo que tiene mucho que ver lo que han compartido con los temas que vamos a tratar hoy. Quizás son algunos temas que provocan mucha división entre las personas o al no tener claridad en cuanto a la posición de la iglesia en cuanto a ellos, eh, generan dudas o inquietudes entre los miembros. ¿Y qué tiene que ver con el pensamiento espiritual? Es que
hay ciertos requisitos o ciertas normas que debemos cumplir para poder acceder a lo más alto, a la recompensa más alta. Primero quiero dar la bienvenida a Eduardo, a Domi. Gracias por estar acá. Voy a comenzar a compartir la presentación para que veamos cuáles son los temas que vamos a tratar hoy. Cualquier desperfecto técnico, avísenme para poder corregirlo. ¡No puedo! Martín. Ya, ¿ustedes ven a pantalla completa la presentación? Sí. Perfecto, esa era mi duda. ¿Quién es Just Gain? ¿Quién es? ¿Quién es Just Gain? Bienvenido. Necesito saber el nombre para el tema de la asistencia. ¿No? Bueno. Perfecto. Entonces, quiero invitarlos a que puedan poner atención a los sentimientos, a los pensamientos que vengan a su mente, a su corazón, porque es así como el Padre Celestial se comunica con nosotros. Y es así como vamos a recibir respuestas o mayor luz en cuanto a nuestras inquietudes. Sobre todo hoy que vamos a tratar algunos temas que son más complejos de entender o quizás de alinear nuestra propia opinión personal con la mirada y la perspectiva que Dios tiene acerca de estos temas. Entonces también los invito a que puedan anotar cualquier cosa que les sea de importancia, que puedan hacer todas las preguntas que tengan para que entre todos podamos sacar algo en limpio, algo que sea inspirador, algo que sea útil para ustedes y que los fortalezca espiritualmente. Entonces. El primer tópico de esta clase tiene este título: el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Todas estas frases están sacadas de la Proclamación para el Mundo sobre la Familia. Entonces, la proclamación comienza con esta frase que es central en nuestra teología o en nuestras creencias. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Quisiera que pudiéramos pensar en esta frase y en los conceptos que los componen. Y para ver estos conceptos, me gustaría que tuviéramos en perspectiva o consideráramos estos 3 puntos centrales. Primero, que Dios estableció el modelo del matrimonio con Adán y Eva, cuando ellos estaban en el jardín del Edén.
actualmente los profetas han confirmado nuevamente que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Y que nosotros, como seres humanos, aunque tratemos de cambiar las definiciones que Dios ha dado, las leyes de Él van a continuar siendo las mismas. Y entonces me gustaría que viéramos el primer concepto, que es que el matrimonio es ordenado por Dios. ¿Qué significa la palabra ordenado? O que algo sea ordenado. Llamado, escogido, instruido. Ya, muy bien. Cuando hay una ordenanza municipal, por ejemplo. ¿A qué piensan que se refiere? Ya tenemos algunos conceptos, que es algo como llamado, escogido, pero también puede referirse a que es un mandato. Y quizás lo más interesante de esta palabra ordenado, o que algo ha sido determinado, es que siempre quien lo ordena tiene más autoridad que uno. Y en este caso, el matrimonio es ordenado por Dios. Entonces, la autoridad de Dios es superior a cualquier autoridad nuestra o a cualquier autoridad mortal. Y me gusta pensar en que Dios instauró el matrimonio en el estado de cuando Adán y Eva eran aún seres eternos. Entonces el matrimonio que Dios ordenó y que Él estableció en la tierra era el matrimonio eterno. Quisiera que viéramos en Moisés, vayamos a las Escrituras, Moisés 3, del 21 al 24. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que le gustaría leer? El Kevin. Por favor. Ya. Dice, y yo, Dios el Señor, hice que cayera un sueño profundo sobre Adán, y durmió y tomé una de sus costillas y cerré la carne en su lugar. De la costilla que yo, Dios el Señor, había tomado del hombre, hice una mujer y la traje al mundo. Y Adán dijo, al hombre, perdón. Y Adán dijo, ahora sé que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona se llamará, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Muchas gracias, Kevin, bienvenido. ¿Qué piensan acerca de...? Porque esta es la instauración del matrimonio eterno. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio eterno que Dios instauró? O sea, ¿cuáles eran las características del matrimonio que Dios instauró? Bueno, hay varias cosas y una de ellas es que dice que debía ser un hombre y una mujer, principalmente. Perfecto, sí. Y lo otro que dice que, bueno, ellos tenían que dejar a su padre y a su madre, y el hombre tiene que llegarse a su esposa y ser una sola carne. Esto significa que
tienen que tener como el mismo propósito o la misma meta o, como se dice ahora, remar hacia el mismo lado. Exacto. Entonces, esa es la naturaleza del matrimonio que Dios instauró. Fue entre un hombre y una mujer, fue por la autoridad de vida, ¿cierto? Y la autoridad de Dios. Y fue un matrimonio eterno, porque esto ocurrió antes de la caída. Entonces, quisiera que con estas cosas en mente pudiéramos avanzar a otro aspecto del matrimonio que Dios instauró. Como vimos en la escritura anterior, Dios dice que toma de las costillas de Adán, o toma una costilla de Adán, ¿cierto?, para crear a una compañera. Y sabemos que esto era un símbolo, o que en las escrituras se utiliza como un símbolo. ¿Y saben cuál es ese símbolo? ¿Por qué se ocupó una costilla? Yo creo que varios han escuchado o saben qué significa este símbolo. ¿Algo se escucha? ¿Sí? Significa que, según lo que yo entendí, significa que son iguales, entonces que ninguno está sobre el otro. Exactamente. Tal Lo mismo que vez, son iguales. sí, tal vez, bueno, cuando pensamos en el matrimonio, pensamos que a lo mejor era una invención del ser humano o de las sociedades para establecer familias, pero vimos en el primer punto que Dios instauró el matrimonio, por lo tanto no es una invención humana, que Él determinó ciertos requisitos para que fuera un matrimonio aprobado por Él, y a lo largo de los años hemos visto que tal vez la relación de esposos y esposas no han sido iguales, pero esta no era la intención de Dios. Miren lo que encontramos en las Escrituras. En Moisés 3:18, me gustaría pedirle a Eduardo, ¿podrías leerlo? Ahora sí. Y dice, y yo, Dios el Señor, dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviese solo. Por consiguiente, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, lo que está en azul dice un compañero adecuado, igual que posee el poder de salvar. La palabra original hebrea sugiere la idea de algo adecuado y equitativo. La palabra original hebrea significa salvar, rescatar, ser fuerte. Muchas gracias. Entonces vemos que el propósito inicial del Padre Celestial era que Adán no estuviera solo, sino que tuviera una ayuda idónea. Y lo que leyó Eduardo son las definiciones o las raíces etimológicas, o sea, el origen de las palabras. La palabra ayuda tiene esta connotación de salvar, rescatar o ser fuerte en la raíz hebrea. Y la palabra idónea también tiene la connotación de que algo es adecuado, equitativo. Entonces, cuando Dios dice que va a crear una ayuda idónea para Adán, significa que iba a crear un compañero adecuado, igual, y esta es la parte que más me gustó, un compañero que posee el poder de salvar. Y me gustaría pedirle a los matrimonios que hay presentes que a lo mejor puedan compartir cómo han visto que su compañero les salva de cosas pequeñas, de cosas grandes.
¿Cómo lo han visto ustedes en su experiencia como matrimonios? Yo creo que principalmente es muy como dirigido al tema de la toma de decisiones. Porque a mí me ha pasado mucho que, desde incluso de que no somos casados, de antes de pololeo, que yo intentaba como tomar una decisión y la Yeri me ponía los pies sobre la tierra. Siempre ha sido así. Yo tomo las decisiones a tonta y a loca y la Yeri me pone los pies sobre la tierra y me hace pensar bien y así puedo tomar una mejor decisión. Yo creo que en ese caso ella me está salvando de una mala decisión que pueda llevar a cometer un error o tener una mala experiencia debido a eso. Si podemos sumarnos a las palabras de Cristóbal, creo que tenemos mucho en parecido con Cristóbal respecto a la toma, eso es común respecto a la toma de decisiones, porque mi esposita hace lo mismo. Y una de las cosas que a mí me gusta aquí, el poder para salvar tiene relación directa con la exaltación. El matrimonio es una sociedad que nos permite avanzar juntos para llegar a la exaltación. Y el poder tener, en mi caso, la Marce, ella me conoce al revés y al derecho, y sabe completamente cuáles son todas mis virtudes y mis defectos. Y sobre todo en el tiempo que estamos casados, ella ha sido un pilar fundamental en poder como superar todas estas debilidades o en irlas mejorando. Entonces es un apoyo constante tanto de mí hacia ella como de ella hacia mí, para poder seguir avanzando juntos para poder como salvarnos el uno al otro. Me encanta lo que han compartido. No sé si las chicas tienen otra visión o algo que agregar. Bueno, hay varias maneras del hecho de poder salvar. Una de las cosas que yo agradezco, por ejemplo, es que mi esposo pueda tener el sacerdocio, porque muchas veces nosotras requerimos mucho de este poder del sacerdocio, especialmente para las cosas salvadoras. Y el hecho de que él lo tenga es una gran bendición en mi vida. Por ejemplo, el hecho de que ahora ya nos estamos asistiendo a la capilla y él pueda repartir la Santa Cena aquí en la casa y se mantenga digno, es una forma que ayuda a salvar. Y bueno, hay otras también cosas que son cualidades pequeñas, no sé, cuando uno está triste o me he sentido frustrada, o ahora mismo con el embarazo, él ha sido como ha sido, no sé cómo decirlo, pero ha sido fundamental que él esté a mi lado, porque ha sido un apoyo en general. O sea, yo he pasado por varios momentos, uno embarazada tiene un montón de, no sé, sentimientos, a veces uno no se entiende ni uno misma, y él ahí siempre ha estado para mí. Entonces, yo creo que hay varias maneras de salvar, tanto espiritualmente como emocionalmente. Y estoy agradecida de eso en mi vida. Qué lindo. O sea, les invito a guardar esta definición cuando el Señor habla de ayuda idónea. Es eso, un compañero adecuado para cada uno, igual en capacidad, igual en naturaleza, y que tiene el poder de salvar. Y como también dice, ser fuerte. Me encanta eso. Entonces, el Señor ha sido muy sabio, y por eso que Él, potenciando las habilidades naturales de hombres y mujeres, porque somos diferentes entre hombres y mujeres, Él ha ideado o diseñado el matrimonio. Y Él lo instauró por estas razones que ustedes también han podido compartir. Entonces, avancemos al siguiente punto. En Moisés 5 podemos ver la instauración del matrimonio y algunas razones por las cuales hombres y mujeres son compañeros iguales en esta relación. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer estas dos citas, uno del profeta Benson
y otro es de una hermana que fue líder de la Sociedad de Socorro. Me gustaría pedirle a Guido, ¿estás por ahí? Para que pudieras leer la primera cita. Sí, sin ningún problema. Bienvenido, gracias. Gracias. Dice, en ese registro inspirado vemos que Adán y Eva nos dieron un ejemplo ideal de lo que es una relación de convenio matrimonial. Trabajaron juntos, tuvieron hijos juntos, oraron juntos y enseñaron el Evangelio a sus hijos juntos. Ese es el modelo que Dios desea para todos los hombres y mujeres justos imiten. Muchas gracias. Y Leandro, bienvenido. ¿Podrías leer la segunda cita? ¿No? Seguramente como entró recién no, Sí. no le toma todavía el audio de lo que estaba hablando, entonces seguramente no escucho. Leandro, ¿estás por ahí? Bueno, pero dice, mediten en los relatos de las Escrituras acerca de Adán y Eva y vean qué les enseña el Señor para fortalecer su matrimonio y su familia. Los modelos del Padre nos ayudan a evitar el engaño. Acudan al Señor y no al mundo para buscar ideas e ideales sobre hombres y mujeres. Me gusta lo que los líderes han dicho. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay alguna idea que se haya destacado para ustedes de estas dos citas que hemos leído? Encuentro importante donde hace referencia a que, o sea, e invita también a que hay que acudir al Señor porque el tema de los ideales, en cuanto a los ideales que tiene el mundo de hombres y mujeres, son muy diferentes a los que realmente el Señor son los que enseña. Entonces, eso es algo que a mí me llamó la atención ahora mientras lo leía. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algo que le llamó la atención de lo que leímos? A mí me gusta la parte cuando se explica cómo Adán y Eva fueron compañeros y ayudas idóneas uno para el otro. Ellos trabajaron juntos, tuvieron hijos juntos, oraron juntos, y ellos aprendieron y enseñaron el Evangelio juntos. Entonces ese es el ideal que siempre debemos mantener en nuestra mente. A pesar de que, como bien decía Cristóbal, lo que el mundo nos propone hoy, y las distintas alternativas que el mundo también propone acerca del matrimonio, pueden ser muy llamativas o incluso podemos encontrarlas razonables, pero no olvidemos cuál es el ideal y cuál es el modelo que el Señor nos deja para que podamos cumplir con nuestro destino divino. Entonces siempre miremos a Adán y Eva, y hay alguna razón por la cual todo comienza con Adán y Eva. Cuando vamos al templo, vamos y aprendemos acerca de ellos también. Entonces todo gira en torno al modelo que Dios dejó y el modelo al cual debemos aferrarnos y defender también. Esta es la primera parte, entonces algunos puntos doctrinales que me gustaría que pudieran recordar. Que entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado por Dios. Esto no es un invento del humano o de los seres humanos o de las culturas y las sociedades. En su origen es divino. El Padre Celestial ha ordenado que el esposo y la esposa sean compañeros iguales. Y recuerden siempre esta definición de que somos
destinados, estamos diseñados para ser ayuda idónea. Y algo muy importante, que creer en el modelo de Dios para el matrimonio y también apoyarlo nos va a traer muchas bendiciones eternas. Como les decía, hoy en el mundo tenemos distintas alternativas acerca del matrimonio, incluso las propias leyes están, ¿cómo decirlo?, instaurando otros tipos de familia. Y nosotros debemos aferrarnos al modelo de Dios y apoyar este modelo de Dios. Entonces, requiere de fe y una decisión consciente de poder estudiar el modelo divino que Dios ha dejado, y no solo estudiarlo, sino que vivirlo y apoyarlo. ¿Alguien tiene algo que le gustaría destacar o que quisiera compartir antes que pasemos a la segunda parte de la clase? ¿No? ¿Seguimos nomás? Hoy están todos muy callados. Necesito que una persona me diga que sí, que continuamos. ¿Están todos con sus micrófonos? Ya, dedito para arriba entonces. Gracias, familia Sí, Lepe continuemos. Castilla. Muchas gracias. Entonces, vamos a la segunda parte. Ahí. Entonces, tenemos ahora en mente que el matrimonio es ordenado por Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y vamos a ver ahora cómo los diferentes sexos y nuestra identidad divina y eterna tienen que ver en la conformación de una familia. Vamos a tratar 3 puntos más importantes, y me gustaría que recordaran esto, el primer punto sobre todo, que nuestro sexo, el ser hombre o mujer, fue establecido antes de que naciéramos en esta tierra, y es una característica esencial de nuestra identidad eterna. Los líderes de la iglesia hacen una distinción entre la atracción hacia las personas del mismo sexo, que no es pecado, y la conducta homosexual. Y el tercer punto que vamos a tratar ahora es que todos somos hijos de Dios, independiente de nuestra atracción u orientación sexual. Se nos ama por igual y merecemos ser tratados con amor y cortesía. Sobre todo en esta parte de la clase me gustaría que pudieran participar. Si tienen inquietudes o alguna duda, por favor, háganlo saber para que entre todos podamos llegar a una conclusión y algo que sea fortalecedor, como dije al comienzo de la clase. Y vamos a tratar acerca de algunos temas que a lo mejor no todos conocen la posición oficial de la iglesia, o cuál debiera ser nuestra posición también como miembros de la iglesia. Pero lo primero que me gustaría tocar es nuestra identidad divina. Y me gustaría pedirle a Dominic. ¿Domi, está por ahí? Sí, ahora sí. Ya. ¿Se escucha Domi, bien? sí, perfecto. ¿Podrías leer este párrafo? Esto está sacado literal de la Proclamación para la Familia. Ya. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. ¿Hay algo que te guste de este párrafo que te llame la atención?
Me encanta la parte donde dice que cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreados como espíritu por padres celestiales, y que cada uno de nosotros tiene un potencial, una naturaleza, un destino divino, que ninguno está destinado al fracaso en realidad, como nos han dicho en ocasiones anteriores algún apóstol, y lo siento así. Yo realmente siento que cada uno de nosotros somos amados por nuestro Padre Celestial y que podemos alcanzar lo que sea por ser hijos de Él, ser hijos de un Dios todopoderoso, y que gracias al Salvador podemos alcanzar eso. Me encanta. Yo creo que si cada persona tuviera clara su naturaleza y su potencial, habría menos sufrimiento en el mundo. O quizás podríamos lidiar mejor con el sufrimiento que a veces tenemos como seres humanos. Y algo que a mí me encanta de este párrafo es la parte que dice que el ser hombre o el ser mujer responde a los propósitos que Dios tiene para cada uno. Fuimos hombres o mujeres antes de nacer, lo somos aquí, por supuesto, hombre o mujer, y vamos a permanecer con ese mismo sexo en la eternidad. Y responde al propósito que Dios tiene para cada uno, para ayudarnos en nuestro potencial eterno. Entonces, tal vez hay desafíos en la mortalidad asociados a nuestro género, si somos hombres o mujeres. Pero todo esto, como digo, tiene un propósito. Un propósito enmarcado en el destino eterno de cada uno. Ahora quisiera que me ayudaran con esta pregunta, a responder esta pregunta. ¿Por qué es importante saber que éramos hombres o mujeres antes de nacer en esta tierra? ¿Por qué piensan ustedes? Yo creo que una de la importancia es que el género trasciende nuestro estado espiritual a nuestro estado terrenal y luego al estado espiritual de nuevo. Entonces, no sé, había que tenerlo claro para mí, como parte de nuestra identidad eterna. O sea, que Dios no se equivocó al mandarnos como mujeres a la tierra, ni como hombres, los que son hombres. Sino que lo que somos ahora es lo que hemos sido desde siempre. Aparte define nuestra responsabilidad aquí en la tierra y en la eternidad también. Bien. Y exacto, el hecho de ser, el hecho de saber que éramos hombres o mujeres antes de nacer, creo que nos ayuda a poder cumplir mejor nuestro rol, tanto como hombre y mujer aquí en la tierra, y saber que tenemos capacidades diferentes y tenemos roles diferentes con los cuales cumplir. Exacto. Hay dones, hay atributos, características de nuestra personalidad o de nuestro carácter que vienen de antes de esta vida. Entonces, todas estas cosas, Dios las creó. Dios nos creó como hombres y como mujeres. Y hemos nacido en esta tierra siguiendo esa creación. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Me gusta, pensando en la palabra importante, creo que personalmente, creo que lo habías mencionado tú recién, de que el Padre Celestial es solo uno, como
Él no varía. Y realmente es importante para mí saber que que soy mujer desde antes de nacer, porque me hace saber y tener la seguridad y certeza de que Dios es uno y de que el propósito es eterno, que no ha cambiado y no va a cambiar, que realmente por algo soy mujer y eso nunca va a cambiar ni va a ser otra cosa, pero me ayuda a poder recordar y saber que realmente el Padre Celestial es uno y que sus propósitos siempre van a ser los mismos para cada uno de nosotros. Me gusta. Me encanta lo que han compartido. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Continuamos. Ya. Antes de leer este relato, me gustaría que pensáramos entonces si somos hombres y mujeres desde antes de nacer y lo somos aquí y lo seremos en la eternidad, entonces, ¿por qué o por qué Dios ha permitido que exista la homosexualidad? ¿O cómo respondemos nosotros como miembros de la Iglesia cuando se nos pregunta acerca de nuestra posición en cuanto a la homosexualidad? ¿Cómo lo hemos hecho en el pasado, los que hemos sido misioneros? ¿Cómo hemos respondido a esas inquietudes de las personas acerca de la homosexualidad? ¿Leemos este relato? ¿O alguien tiene algo que compartir antes de? Voy a hablar otra vez. Tengo muchos amigos y amigas que son homosexuales y que en realidad practican. Y la verdad, cuando ellos me preguntan, porque me han preguntado como cosas si los acepto o qué dice la iglesia sobre ellos, pero al poder yo sentir primero el amor del Salvador por mí, siendo que yo también cometo errores y que tengo muchas cosas carnales también, les puedo decir lo mismo, que el Padre Celestial realmente los ama y que yo no soy quien para juzgarlos, que realmente yo no puedo no estoy como en los zapatos de ellos para poder comprender tal vez el por qué o no sé, pero solamente los amo porque son personas igual que yo y son hijos del Padre. Entonces yo no tengo nada más que discutir o decir sobre eso porque nada, el Padre Celestial tiene un propósito también para eso y no sabemos realmente o no sé cuáles son las cosas que ellos están pasando por dentro o cuán difícil es para ellos. Pero sí sé que el Padre Celestial los conoce y que el Salvador sufrió por ellos y nada, tengo que ayudarles también a sentir el amor del Salvador, que es para todos y nada más. Entonces eso les digo a ellos, como que no se preocupen, que yo no soy quien para decirles que no hagan eso, porque si ellos quieren hacerlo, bueno, ellos tienen que ver las consecuencias, pero que los voy a amar igual, sean como sean, y nada, que estoy ahí para ellos, y que Dios también. Muchas gracias, Domi. Yo creo que eso es como has condensado, resumido lo que nosotros como miembros de la Iglesia podemos decir o nuestra posición en cuanto a la homosexualidad. Yo creo que todos tenemos conocidos, amigos que tienen estas orientaciones y hay algunos que deciden no practicar, hay otros que sí, pero me gustaría que viéramos el caso que vio
Elder Holland. Y me encantó este relato. Quiero pedirle a Pablo. ¿Sí se escucha? Sí, ¿puedes leer este relato? Son 2 diapositivas, esta y otra que sigue. Ya, no hay problema. Un agradable joven de poco más de 20 años se hallaba sentado frente a mí. Tenía una sonrisa simpática, aunque no sonrió mucho durante nuestra conversación. Lo que más me llamó la atención fue el dolor que se reflejaba en sus ojos. No sé si debo seguir siendo miembro de la iglesia, me dijo. No creo ser digno. ¿Por qué no habría de ser digno?, le pregunté. Porque soy homosexual. Supongo que pensó que sus palabras me iban a sorprender, pero no fue así. ¿Y qué?, le pregunté. Una expresión de alivio le cruzó la cara al percibir la compasión en mí. No me atraen las mujeres sino los hombres. He tratado de dejar de lado esos sentimientos o de cambiarlos, pero dejó escapar un suspiro. ¿Por qué soy así? Los sentimientos que tengo son algo muy real. Permanecí en silencio un momento y luego le dije, necesito saber un poco más antes de aconsejarte. Mira, la atracción hacia los del mismo sexo no es un pecado, pero las acciones provocadas por esos sentimientos sí lo son, exactamente igual que con los sentimientos heterosexuales. ¿Violas la ley de castidad? Él sacudió la cabeza y dijo, no, no la violo. Esto me tranquilizó. Te agradezco que tengas el deseo de resolver este asunto, le dije. Hace falta tener valor para hablar del tema y te admiro por mantenerte limpio. En cuanto al porqué de tus sentimientos, no puedo responder a esa pregunta. Puede haber una serie de factores que influyen y pueden ser tan diferentes como las personas son diferentes entre sí. Algunos, incluso los que causan tus sentimientos, quizás no lo sepamos nunca en esta vida, pero el saber que te sientes así no es tan importante como saber que no has transgredido. Si tu vida está en armonía con los mandamientos, entonces eres digno de prestar servicio en la iglesia, de disfrutar de plena hermandad con los miembros, de asistir al templo y de recibir todas las bendiciones de la expiación del Salvador. Fue evidente que mis palabras le hicieron sentir mejor. Continué. Te tratas injustamente al considerar tu persona solo por tu inclinación sexual. Esa no es tu única característica. Por lo tanto, no debes prestarle más atención de la que merece. Primero y fundamentalmente, eres un hijo de Dios y Él te ama. Muchas gracias. Pablo, ¿hay algo que te haya llamado la atención de este relato o algún principio, algo que te gustaría destacar acerca de la posición de la iglesia y la posición que todos debiéramos tener acerca de este tema? Sí, hay muchas cosas, pero en realidad lo que más me marca y lo que más me llama la atención es el hecho de saber de que a pesar de la inclinación sexual que en este caso él tenga o las personas tengan, mientras se mantenga digno de guardar los mandamientos, que esa es la norma y la vara que el Señor nos dejó, seremos completamente dignos y puros ante Él. Pienso que pasa lo mismo puedo asemejarlo con las personas que ocupan barba o el pelo largo dentro de la iglesia. Muchas veces tenemos la tendencia a solamente juzgarlos por el aspecto físico, pero en realidad uno nunca sabe la dignidad que la persona posee. Y esa dignidad solamente la podemos medir en una entrevista con el obispo. Muchas veces esa dignidad va marcada por las preguntas de la recomendación para el templo, por ejemplo, que es es una o la manera de medir nuestra condición como miembro.
yo creo que eso es importante, saber que si nosotros estamos guardando los mandamientos a pesar de nuestro, no sé, de nuestro físico, de nuestra condición sexual, eso es lo que importa para el Señor, y para Él siempre vamos a ser siempre eh, tus hijos. Me gusta eso. Que en vez de definirnos, y pareciera ser que Satanás también, él trata de definirnos a nosotros por distintas cosas, pero lo único que debe importar, y la primera característica de nuestra persona, es que somos hijos de Dios. Veo la manita levantada de Guido. Guido, ¿querías hablar? ¿Quieres comentar algo? Sí, sí. Lo que pasa es que mientras Pablo leía el relato, estaba buscando como la posición de la iglesia dentro del tema de la homosexualidad. Y encontré algo que va mucho con lo que decía Pablo. Dice que la persona que sienten atracción hacia las personas del mismo sexo o que admiten ser homosexuales, lesbianas o bisexuales, pueden hacer y guardar convenios con Dios y participar plena y dignamente en la iglesia. Al declararse homosexual, lesbiana, bisexual o sentir atracción hacia personas del mismo sexo, no es un pecado y no prohíbe a nadie participar en la iglesia, tener llamamientos ni asistir al templo. Yo creo que es muy importante recordar y saber que esta es la posición de la iglesia frente a esta orientación sexual o condición sexual. Porque muchas veces somos fáciles en juzgar a otros por lo mismo. Me gusta lo que dice Hilder Holland. Y después voy a dar la palabra, no sé si Marce o Juan quieren decir algo, pero dice que al final del último párrafo, dice, al final las acciones provocadas por esos sentimientos sí son pecados. O sea, el tener una atracción hacia otras personas no es un pecado en sí, pero sí el actuar siguiendo esos sentimientos. Pero es el mismo estándar que tenemos las personas heterosexuales. O sea, el mismo estándar de la ley de castidad es para los heterosexuales y los homosexuales. Entonces, por eso me gusta saber de que aunque una persona se defina o se considere homosexual, eso si la persona no actúa sobre esos sentimientos, y quizás ese sea el desafío de su vida, y la carga o el reto de su vida, el no actuar bajo esos sentimientos, sino que someter su voluntad a la voluntad de Dios, así como otras personas tienen problemas serios y graves con otros mandamientos. Siempre es el mismo estándar para todos. A ver si vamos a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No sé si Marce o Juan quieren decir algo. Yo hablo mucho. Una de las cosas que me gusta del Evangelio y de la organización que tiene la Iglesia es que hay personas que se les ha mandado ser jueces, que son los obispos, presidentes de estaca, presidentes de rama, presidentes de distrito. Cualquier otra persona que no tenga estas posiciones para ser jueces, nuestro mandamiento es amar. Amar, amar, amar. Tenemos que amar sin importar qué condiciones tengan las personas, sin importar qué cosas hagan. El mandamiento que nos dio el Salvador a nosotros es amar, y Él ha llamado jueces de Israel que están a cargo de emitir estos juicios, de ver si están haciendo las cosas bien o las están haciendo mal. El resto tenemos que amar. Importante. De hecho, ese es el siguiente punto. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, y Él, al tratar asuntos delicados en la sociedad judía de esa época, mostraba siempre una profunda empatía, sensibilidad y bondad con las personas. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y de hecho el Elder Cook dice que como iglesia nadie debe ser más amoroso y caritativo. O sea, ese es nuestro gran desafío.
Estemos a la vanguardia en lo que respecta a expresar amor, compasión y tender la mano. No permitamos que las familias excluyan a aquellos que eligen un estilo de vida diferente como resultado de los sentimientos que tienen hacia las personas del mismo sexo, ni que sean irrespetuosos hacia ellos. Como bien ha compartido Juan, nuestro papel aquí es amar, apoyar emocionalmente tal vez, o de distintas maneras, tender la mano a estas personas. Y nuestro papel no es el de juzgar. De hecho, ni siquiera Jesucristo mismo juzgaba culpable a las personas cuando se le acercaban a sus pecados. Yo creo que ya para ir terminando nuestra clase, vamos a ver este video para que veamos cómo él nunca juzgó y más bien cuál fue la actitud que él tenía, cuál era la invitación que él hacía a las personas que actuaban de manera diferente. No sé si Guido quiere decir algo. Veo la manita levantada. No, Lin. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vamos a ver este video ya para ir terminando la clase de hoy. Y me gustaría que pusieran atención a las cosas que Jesucristo hizo y el ejemplo que nosotros podemos tener para nuestra vida hoy, de cómo nosotros debemos actuar o enfrentar situaciones que a lo mejor se contradicen con los mandamientos o con lo que nosotros sabemos y sentimos que es correcto. Entonces voy a compartir el video. ¿Ustedes me avisan si se escucha? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor.
ni yo te condeno. Ve y no peques más. Me encanta el ejemplo del Señor Jesucristo. Aún Él, siendo Dios, no condenó a esta mujer. Y nosotros también, no estamos en la condición de condenar a nadie. No sabemos las cargas que las personas, todos nosotros llevamos. Entonces, el llamado, la invitación y el mandamiento del Señor es amar, ser empáticos con las personas, bondadosos, tender la mano, como decía la cita. Algunos puntos doctrinales, a menos que alguien quiera compartir algo o destacar algo del video que le haya gustado. Cosas importantes que aprendimos en esta segunda parte de la clase. Que nuestro sexo, el ser hombre o mujer, es una característica esencial de nuestra identidad y de nuestro propósito eterno. O sea, fuimos hombres y mujeres antes de nacer. Lo que somos ahora seremos en la eternidad. El sentirse atraído por personas del mismo sexo no es una violación de la ley de castidad, pero el actuar de acuerdo a esa atracción sí lo es. Y recordemos que el estándar es el mismo tanto para hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales. Tenemos una ley de castidad que es nuestro estándar y es para todos. Para todos es el mismo. Y quizás el desafío de nuestra vida sea el someter nuestra voluntad o nuestros deseos a lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es el desafío para hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales. Y el último punto doctrinal que quisiera que recordaran es que cuando vivimos en armonía con los mandamientos de Dios, seamos heterosexuales o homosexuales, podemos disfrutar de todos los privilegios de ser miembros de la Iglesia y de las bendiciones de la expiación del Salvador. Eso es lo más importante de todo, y me recuerdo de las palabras de Elder Bednar, que Satanás quiere definirnos por nuestros pecados generalmente, pero Dios desea que recordemos nuestra identidad divina, que somos hijos de Dios, primeramente, antes que nuestra orientación sexual o nuestra ocupación en esta vida o nuestros logros en esta vida. Lo primero y más importante es que somos hijos de Dios. No sé si queda alguna duda en cuanto a la posición de la Iglesia o en cuanto a lo que nosotros creemos como miembros de la Iglesia, en cuanto a la homosexualidad o en cuanto a nuestra identidad, destino divino. ¿Hay alguna pregunta o inquietud? Nos gustó mucho esta clase. Son temas muy interesantes. Y complejos, son temas súper complejos por todas las implicancias que tiene todo. Sí, a veces no hay claridad como de cuál es nuestra posición, pero esta es nuestra posición como miembros de la Iglesia. Y
Me gusta el relato que he compartido el de Holland porque explica como la posición de los líderes también en cuanto a estos temas. A veces agravamos mucho las situaciones y el de Holland, lo que le respondió al joven, le dijo, ¿y qué? Y me encanta eso porque no hay nada que la expiación de Jesucristo no haya tocado. No hay nada que esté fuera del alcance de su expiación. Entonces, al finalizar esta clase, quería solo compartirles mi testimonio de que sé que las cosas que hemos hablado hoy son verdaderas. Yo sé que tenemos un plan de salvación y de felicidad que se centra en Jesucristo. Todo lo que hablamos hoy tiene sentido solo gracias a Jesucristo y por medio de los méritos de Él. Todo lo que esté mal en esta vida, todo lo que esté defectuoso, o, ya sea en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, todo va a tener remedio y solución, y todo va a volver a su correcto estado gracias a Jesucristo. Entonces quiero testificar de Él, que Él es realmente el Salvador. Y mi invitación para todos nosotros durante esta semana, de lo que queda y la que va a comenzar, es que podamos centrarnos en Él. Centrarnos en cómo estamos escuchándolo a Él. Yo sé que si tratamos de alinearnos con Él, vamos a poder discernir mejor el bien del mal, vamos a poder ver con claridad los pasos que debemos seguir, vamos a tener la fuerza, la fe también, para poder defender lo que es verdadero. Defendamos el hogar, la familia, de la manera como Dios la instauró. Y esa es mi invitación para ustedes, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. ¿Podríamos hacer la última oración? Leandro, Leo, ¿estás por ahí? Y luego, antes de que se retiren, les pido que se queden unos 3 minutitos para hacer la parte administrativa de la clase. ¿Estás por ahí, Leandro? ¿Que vas a hacer la última oración? Sí. Ya, te escuchamos. Muchas gracias. Ya. Permiso. Padre Celestial, te doy gracias por esta vida. Te doy gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Te doy gracias por esta nueva clase que pudimos tomar. Te doy gracias por, a pesar de toda la adversidad que está pasando en el mundo, como iglesia podemos seguir unidos. Te pido que nos des fortaleza siempre y que estés con nosotros siempre. Te pido que nos des fortaleza tanto a nosotros como a nuestra familia y como a todas las personas que necesitamos de ti. Y te dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ya, muchas gracias. Ahora entiendo que va a pasar la lista, Marce, no sé si ya La pudiste lista. anotarlo. La lista. Ya, la familia Lepe Castillo también tenía a Kevin. Kevin Castillo. Estaba Aquí aquí. estoy con nosotros. Aquí estoy. Perfecto, entonces quiero revisar. Hoy día tuvimos ¿cuántos asistentes? 3 en total, 13. en el pic máximo. Ya. Luis Parra, no sé quién es. Hermano de la Marce. Ah, perfecto. Perfecto, bienvenido y muchas gracias por participar. Entonces, voy a actualizar el Google Drive para que puedan, si quieren ver las presentaciones de PowerPoint, voy a mandarles el link de la clase anterior y la de esta. Y también les voy a mandar las lecturas preparatorias para la siguiente clase. Y me
me gustaría saber quién va a hacer la oración inicial. El pensamiento espiritual lo va a tener Domi, y me faltaría entonces la oración inicial y la final para la próxima clase. ¿Hay algún voluntario? Yo hago la última oración, Lynn. Guido, muchas gracias. Oración final, entonces. Y la oración inicial. Yo la puedo hacer si es que alcanzamos a llegar a tiempo. Ya. Entonces, Cristóbal. Guido y Domi. Eso, entonces, muchas gracias por participar, por destinar este tiempo. Espero que se hayan sentido fortalecidos y que el hablar del Evangelio también despierta algo especial en nosotros, a pesar de que no estamos yendo a la capilla, que podamos mantener como la sensación de estar como dicen los hermanos evangélicos, ser iglesia. Somos iglesia también. Muchas gracias por la clase. Que estén Amén, muy hermano. bien, que descansen. Muchas gracias por la clase. Gracias a ti, Diego, que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias, Lynn. Descansen. Hoy ya no hay desorden.